hermanos, es un placer saludarles este día de hoy, abril 9 del 2021. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a compartir la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo que comer?». Le contestaron: «Nada». Entonces Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca». Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: «Es el Señor». Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, como podemos ver, todavía continuamos hoy este día con las lecturas que nos hablan sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de este tiempo de Cuaresma que hemos vivido nosotros también, ¿verdad? De la mano del Señor, este tiempo de que hemos contemplado, que hemos vuelto a revivir nosotros la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día nos sigue hablando de la resurrección, de esa tercera vez que nos dice la palabra que Jesús se aparece a sus discípulos. Y pensando en esa tercera vez, yo te pregunto, o preguntémonos tú y yo: ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida se nos ha aparecido nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces se nos ha manifestado o se ha hecho presente en nuestras vidas? Quizás muchas veces nos ha pasado como a los discípulos. Nosotros tampoco lo hemos sabido reconocer. Nosotros quizás lo hemos visto como un extraño, o quizás no lo hemos sabido escuchar. Esa es otra cosa. La palabra nos menciona que estaban reunidos sus discípulos. Nosotros también muchas veces nos reunimos con nuestras amistades, con nuestros hermanos, no solamente quizás hermanos de sangre, sino hermanos en Cristo, como nos llamamos, ¿verdad? Hermanos, porque somos todos hijos de Dios. Entonces, a pesar de que hemos estado reunidos, a pesar de que hemos estado en oración, muchas veces también nosotros no hemos sabido reconocer a Jesús. ¿De qué manera? No lo hemos sabido reconocer en su palabra, no lo hemos sabido reconocer en el hermano, no lo hemos sabido reconocer en la Santa Eucaristía, no lo hemos sabido reconocer
en el medio ambiente, en tantas otras cosas que nos pasan desapercibidas o nos pasan tan a la carrera o quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta de la presencia de Jesús, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esa es la invitación que te hago en este día de hoy, a que meditemos en esto, a que reflexionemos. Si tú, que ya conoces un poco de Dios, o más bien si nosotros, ¿verdad? Todos los que yo por leerla o por estar tratando de enseñar, como también por ti que estás escuchando, que quieres aprender más de nuestro Señor Jesucristo, lo cual pues ya es un buen comienzo. Quiere decir que no andamos tan perdidos, que vamos en el camino. Entonces, meditemos en esto y reflexionemos sobre cómo Jesús se ha manifestado o nos ha querido llamar nuevamente, o pudiéramos decir año tras año, a que resucitemos con Él, a que demos un paso más allá de lo que ya estamos. Quizás si estamos en ese camino o en ese proceso de conversión, el Señor nos hace un llamado a más. Él quiere que hagamos más, porque si ya estamos como discípulos también o seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que no nos quedemos en esa orilla, que no nos quedemos a la orilla. Ellos estaban a la orilla del lago, ellos estaban ahí reunidos, igual como les mencionaba, nosotros también muchas veces hacemos eso. Estamos a la orilla de los problemas, a la orilla del caminar a Jesús, a la orilla del seguimiento de Jesús, a la orilla quizás hacia esa preparación o hacia ese estudio en el conocimiento, en el amor y en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos quizás a la orilla como ellos, o quizás nos queremos adentrar también en la barca que es nuestra Santa Madre Iglesia o nuestra vida, pero nos quedamos a la mitad, no vamos más allá, quizás porque no sabemos reconocer a Dios o porque no lo sabemos escuchar, para que Él nos diga hacia dónde hay que darle, hacia derecha, hacia izquierda. No vayas allá, vete para allá, ve con este hermano, él necesita de mí. Llévale la noticia, dale el consuelo, dale una palabra de aliento. No lo sabemos escuchar, no lo sabemos reconocer. Meditemos en esto en este día de hoy y miremos qué es lo que a nosotros nos aparta de Él, o qué es aquello que no nos deja caminar hacia Él. ¿Qué es lo que no nos permite avanzar, a dar un paso más? Pueden ser los problemas, pueden ser las preocupaciones, pueden ser los vicios, pueden ser los apegos, puede ser tu situación que estés viviendo en este momento. Pero que también Dios, a pesar de que Él los manda, o a pesar de que ellos quizás se han apartado, alejado un poco de Él, o se han quedado ahí, quizás en la tibieza o en la comodidad, aún así Jesús viene a su encuentro, y es lo que Dios quiere, o el llamado que también te hace hoy a ti este día, que Él quiere ir a tu encuentro, que Él quiere venir a ti, que Él te sigue hablando, que Él nos sigue hablando, que nos sigue invitando, y no solo eso, sino que Él los alimenta. Él nos alimenta a nosotros en la Santa Eucaristía, por medio de su palabra, por medio de la oración. Él siempre está con nosotros. Simplemente pues abramos un poco más nuestros sentidos para saber reconocerlo y para saber escucharlo. Y por gracia del Espíritu Santo y con su ayuda, poder entender o saber qué es lo que Dios pide y quiere de nosotros. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy, hermano, a que medites en esto, a que reflexionemos. Y pues pidámosle esa gracia a Dios, pidámosle la luz del Espíritu Santo y pidámosle su intercesión a nuestra Santísima Madre. Ya que Jesús lo dijo, ahí tienes a tu madre. Tenemos una mamá, es una mamá llena de misericordia, que siempre nos acompaña, que siempre nos ayuda y nos lleva hacia su Hijo. Pidámosle también a ella. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.